La palabra para hoy es Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. El mensaje a la iglesia de Sardis. Leamos todos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje a una iglesia. Este es un mensaje muy fuerte. Este es un mensaje para una iglesia que está muerta, pero que hay un pequeño remanente que el Señor le está diciendo que permanezca. Que permanezca. Fíjate, cuando hemos leído el mensaje, para cada mensaje a la iglesia, yo comienzo a leer nuevamente orando, pensando qué quiere el Señor decirle a esta iglesia, y comienzo leyendo nuevamente desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el mensaje a la iglesia, a todas las iglesias, y me doy cuenta cómo el recorrido de la iglesia a través del tiempo, pero que también es el recorrido de nuestra vida de fe una vez la persona ha nacido de nuevo. Yo le doy tantas gracias al Señor que he podido pasar no solamente de las tinieblas a la luz y de muerte a vida, sino haber visto y haber experimentado, haber visto cómo otras personas se experimentan su propia muerte, pero ellos no lo saben. Porque lo primero que tenemos que decir es que una cosa es que cuando nosotros recibimos la gracia estábamos muertos, y otra cosa es que cuando recibe la vida vuelve y muere, padece la muerte espiritual. Y esta iglesia es la iglesia que tuvo vida pero llegó a morir, y le dice que tú tienes nombre, que vives, pero estás muerta. Pero ¿sabe una cosa? ¿Ustedes no creen que el pastor causa la muerte de una iglesia? Le está hablando al pastor que tiene una iglesia, que está pastoreando una iglesia, que está guiando una iglesia, y que le está diciendo: tú tienes nombre de que vives, pero sabes, yo te conozco, tú estás muerto. Sé que estás muerto, pero allí tienes a unos pocos que todavía están con vida, y yo les prometo que serán vestidos de vestiduras blancas. Es que la responsabilidad de un pastor es muy grande. Yo siempre pido que oren por mí. Si yo me desvío, la iglesia se desvía. Y aunque muchas personas viven pensando que tienen una iglesia donde está llena de gente y que hablan de Dios y piensan que están vivos, pero están muertos. Y pensará que pero es que mira, ahí hay 2,000, hay 5,000, mira esos edificios. No, mire, cuando llevaron al Señor a Jerusalén y los discípulos decían: mira qué edificios tan grandes, mire Señor, es la gloria de Israel. Dijo: no quedará piedra sobre piedra. No se impresionen ante el monumento de la iglesia, ante lo majestuoso, los colores, el pastor que habla muy lindo. No sé. Yo he recorrido durante más de 20 años iglesias muy grandes, pero que ahora estoy viendo de lejos su caída. Y estoy viendo no solamente que la iglesia está muerta, pero no puedo decir nada. No puedo decir que ustedes están muertos, pero el Señor sí puede decirles que están muertos, porque Él es el Señor de la iglesia, porque la iglesia no le pertenece al pastor, porque la iglesia es el sitio donde, no es el sitio, la iglesia es la gente de Jesucristo a quien Dios le dio vida, que es una reunión, una congregación de personas a quienes Dios, por medio de Jesucristo, al derramar su sangre, les dio vida, y de esa vida esté guardada en su nombre. Pero es que lo que nosotros no sabemos y tenemos que entender de Dios es que Él nos conoce porque Él nos hizo.
El único que puede juzgar si está vivo o muerto es Él, así como lo está haciendo aquí. Yo por eso voy a dividir esta predicación. Hay tanto para decir como en la anterior, pero voy a hacer la primera parte, es la vida. ¿Quién está vivo? Para que verdaderamente usted se juzgue si está vivo, si recibió la vida, y luego usted juzgue si recibió la vida en la próxima prédica, si está muerto, pueda arrepentirse antes de partir de este mundo, antes que venga el Señor. O sea, es un mensaje a una iglesia que el Señor está hablándole muy fuerte. Si usted no se arrepiente, borraré su nombre del libro de la vida. ¿No es temible? Pero muchos apagarán de pronto. No, pero no escuchemos, es que Él siempre habla tan duro, tan frío, tan seco. Sí, yo no estoy levantando una iglesia para que la gente se sienta bien, sino estoy levantando una iglesia para que entren al reino de los cielos siendo santos. Quisiera que entraran en primera clase, llamando a Dios Padre, con temor y temblor, para poderle servir y para que podamos juzgar con Él en su reinado, con el poder y la autoridad que Él le concede a la iglesia. Pero a través, usted ve cuando la iglesia de Éfeso, que es la iglesia anhelada, la iglesia que perdió el primer amor, aunque tenía buenas obras. La iglesia de Esmirna, que conocía las obras, pero que tenía miedo. Y la iglesia de Tiatira, que se dejó seducir. Pues ya, ¿cómo se va dejando conquistar la iglesia? ¿Cómo va dejando que primero pierde el primer amor, luego permite a las nicolaitas y luego los falsos profetas, y llega a la iglesia que muere? Finalmente la iglesia muerta a través del tiempo. Pero qué bueno que Sardis, que es la iglesia que se llamaría como el remanente. El remanente es que Dios siempre saca los que están vivos. Es que ante la multitud, cuando hay multitud, cuando el pastor se llena de su propia gloria y cuando se ha cometido los errores y no puede quedarle mal a la gente, entonces el Señor saca los pocos que tienen vida, o el remanente. Saca su remanente. No le tenga miedo cuando usted está viendo que la iglesia está muerta. En muchas ocasiones estuve yo en peligro de muerte espiritual, pero yo creo que a veces nosotros somos como ustedes han visto por carretera, que aunque hay una carretera, es solo pavimento, y quitan la maleza, esa hierba, oiga, y pasan, la quitan, y a los 8 meses, a los meses, a la semana, vuelve y nace entre el pavimento. Yo me considero como eso, como que estando seco, poder sacar vida. Es que uno ve, es que no hay ni siquiera tierra, pura piedra, y de ahí brota una ramita que no es ni fruto ni nada, pero hay vida ahí. Con solo que le llegó agua, hay vida. Nosotros no pensemos que porque estamos en medio del bosque, en el bosque también los árboles se caen, se mueren. Pero yo entiendo a las personas que están en iglesias grandes y se sienten protegidos y guardados porque hay un pastor de renombre, porque hay unas instalaciones muy grandes y porque hay un lugar de alabanza. Yo les entiendo. Pero entiendan que cuando el Señor salvó a Noé y su familia, salvó solamente una familia, el resto condenó al mundo. Cuando escogió a Abraham, dijo: vete de tu tierra y tu parentela, y apartó solamente a Abraham, a su descendencia. Y dentro de todo el mundo escogió a Israel, pero de Israel, los 12 tribus, solamente quedaron 2, un remanente. De esa tribu, quedaron solamente 12 discípulos. De los 12 discípulos quedaron 3. Por eso dijo que el reino de los cielos es como un granito de mostaza, que cuando crece puede llegar a ser muy grande. El último de los profetas, el máximo de los profetas, quedó solo, Eliseo. Y él decía: a tus profetas han dado muerte y he quedado yo solo. Y quieren matarme, procuran matarme. Porque no les decía lo que ellos querían. También le pasaba cuando estaba en la iglesia de Tiatira. Ese espíritu de Jezabel mataba a todos los profetas que eran de Dios, porque les decía la verdad. Porque los profetas no hablan para endulzar el oído, sino para traer el mensaje del Señor y corregir al que se está perdiendo. Y yo siempre he dicho: Señor, si yo me voy a desviar, envíame un ángel que me patee, que me despierte, que no me arrastre por la corriente. Disciplíname. Es que un hijo sin disciplina, ¿cómo es que le dicen a los hijos que no tienen papá? Que los han dejado, que no nacieron dentro del matrimonio, les dicen como bastardo. Así dice la Biblia, que no seamos como bastardos que no tienen padre, se van con la mamá y el papá los abandonó.
Entonces no tienen corrección, no tienen cuidado y viven siempre como animalitos haciendo lo que quieren porque no tuvieron dirección, no pudieron someterse a la disciplina de los padres. Entonces pues van a tener mucho problema, porque hasta cierto punto necesita la disciplina y nosotros la necesitamos en la iglesia para corregir, para exhortar, para ordenar. Pero el que no necesita disciplina, pues sencillamente pasa lo que dice el Salmo, el proverbio. Mira lo que dice el proverbio para hoy. Proverbio 21:11. Proverbio 21:11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Eso es lo que pasa en la prédica. Si es sabio, aprende más ciencia. Pero si es un escarnecedor, el que es simple, como que dice: ay, mire lo que le están haciendo a él, ay, mírelo. Entonces considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El impío es el que no conoce a Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros los cristianos? Que cuando vemos que una casa está siendo trastornada porque han abandonado al Señor y el Señor los disciplina. Claro, muchos pastores entonces, como cuando el Señor saca a alguien de la iglesia, están esperando que el que se fue de la iglesia caiga para ponerlo como un ejemplo. Miren lo que le pasó por haberse ido. Entonces mucha gente no se va de la iglesia, pero a todo mundo le va mal en este mundo. Sea pastor, sea no pastor, ¿sí me entienden? No crea que por haberse ido, si le llegó una enfermedad, es que el Señor lo está castigando. No. También tiene que entender que estamos viviendo en el valle de sombra y de muerte y que el diablo está tratando que blasfeme el nombre del Señor y que tiemble y que tenga miedo, porque como usted es remanente, ¿no ve que a Elías querían matarlo? Él diría a Elías: pero Señor, ¿por qué me quieren matar a mí si yo quiero hacer la verdad? Le tocó comer solo, le tocó ir a dormir solo, ser alimentado por un cuervo. Entonces diría: es que el Señor lo abandonó, mire, es un cuervo el que está dando la comida. Hay que entender la disciplina y otra cosa que hay que entender: el sustento del Señor al remanente. Que aunque las cosas estén mal, el justo siempre tiene del Señor su sustento. Y yo le doy gracias al Señor, que yo lo que he visto hacia atrás es que el Señor siempre me ha sustentado, a pesar que yo tenía mucho miedo de salir de ciertos sitios donde yo estaba viendo que mi espíritu moría. Pero le doy gracias al Señor que aunque tenía temor de salir, Él fue quien me sacó para que pudiera sostener mi vida de fe. Y de eso se trata, que cada uno, así como cuida de sus dientes, así como cuida de su cabello, así como cuida de su ropa, así como cuida de cuando come, así cuida también de su espíritu. Mire lo que le pasó a Saúl. Saúl fue escogido por el Señor para que fuera el rey sobre Israel. Pero él se enorgulleció, estaba orgulloso. Y Dios le dijo: vaya, mate a todo lo que estaba ahí, hombres, mujeres, hasta los de pecho, mátelos. Pero él no quiso hacer. Solo que se reservó la plata, se reservó unos buenos animales. Entonces el Señor, por haber rechazado el mandamiento, lo dejó. Entonces estableció a David, un humilde, el de los más pequeñitos de la casa de Isaí, que era un pastorcito, pero que tenía un temor por el Señor, por el nombre del Señor, y tenía celos por ese nombre. Cuando vio que que ya estaba muerto, Saúl ya estaba muerto, entonces, digamos, espiritualmente ya Dios lo había cortado. Hasta venía un espíritu que lo atormentaba. Eso es lo primero que le pasa a una persona que el Señor abandona, que viene un espíritu de parte de Dios, un espíritu maligno, y lo atormenta. Entonces comienza la persecución del carnal sobre el espiritual. Los carnales persiguiendo a los espirituales, claro, como Saúl perseguía a David. Por eso el Salmo es un salmo de David, que ya recibió que David ya sabía que era rey, pero que lo estaba persiguiendo Saúl, y ese salmo lo traigo hoy a colación, precisamente para que nosotros entendamos que el Señor no nos deja solos, aunque nosotros vemos la casa del justo trastornada como lo vio David, la casa de Saúl. ¿Sí? Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Es que ya como era rey, ¿de qué te jactas? ¿Sí? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Sí, aquí dice el músico principal, más que el de David, cuando vino Edomita y dio cuenta de Saúl diciendo: David ha venido a la casa de Melec. Y entonces Saúl siempre estaba mirando a ver dónde le da papaya
Lo mismo lo hicieron con el Señor. Los religiosos de la ley querían y mataron a Jesús. Ahorita vamos para allá. Has amado toda suerte de tus palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de su morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, y se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Sabe qué era Sardis? Sardis fue una iglesia establecida en una ciudad que se llama Sardis, que digamos que cuando se levantó, creo que fue Éfeso o Pérgamo, no estoy muy seguro, entonces como que perdió su gloria de toda de lo que era esa gran ciudad. Entonces se levantó Sardis, y Sardis se llenó de mucho dinero, de mucha plata. Parece que en Sardis fue donde comenzó a acuñarse las monedas de oro. Entonces la gente, usted sabe que hoy en día los que tienen plata, los que son dueños del mundo, nos manejan el dinero a nosotros, que nosotros somos incapaces, pero nosotros nuestra paga podría ser moneditas de oro, pequeñitas, y con una moneda de oro podemos comprar y vender. Allá comenzaba a hacer todo eso, con monedas de oro cambiaban, vendían. Obviamente usted no puede llevar un lingote de oro y decir: véndeme una libra de papa, porque ¿cómo le doy vueltas? Pero ya se acuñaban las monedas, porque era moneda, el valor era el oro. Entonces esa ciudad se creció mucho, también hacían vestidos, era muy famoso por esos vestidos. Entonces ellos tenían una fortaleza, y fue la ciudad que tuvo la inclinación de los muros lo más pendientes, de modo que ellos estaban completamente seguros, se sentían seguros, ricos, plata, poderosos. Luego la otra ciudad que ya no era tan poderosa, entonces ellos cogieron fama. Entonces Ciro, 500 años más o menos antes de Cristo, vino y encontró que le estaban espiando a los vigilantes de las murallas, y uno de los soldados que acostumbraba a dormir se quedaba dormido, y se quedaba tan dormido que ¡pum!, se le caía el casco. Entonces se le caía el casco mientras bajaba a coger el casco. Entonces abrió la puerta, se entraron y los dominaron. Así hicieron 2 veces, no aprendieron. Por eso el Señor está diciendo: sea vigilante. Si se queda dormido, los van a conquistar. David fue el que se mantuvo perfecto en sus caminos, pero aunque tenía pecado, él reconoció. Lo vamos a ver la semana entrante en el Salmo, la semana entrante. Pero Saúl no reconoció, sino que tuvo vergüenza de la familia, del pueblo. Ay, por favor, Saúl le decía Saúl a Samuel: ay, no me lleve delante de todo el mundo, que me da vergüenza. No me importa, acompáñeme usted. No lo acompaña, porque temía más al pueblo que al Señor. Es que hay pastores que finalmente, porque como reciben los aplausos y la fama, entonces les da esta vergüenza delante de su pueblo que han constituido, decir que el Señor ya los abandonó. Pero David, cuando habló de ese salmo, se dio cuenta que la casa de Saúl estaba trastornada, que ya no había nada que hacer. Entonces el Señor está comparando a Sardis como la caída de Saúl, como podría llegar a caer una iglesia, pero que también siempre tiene un remanente y tiene alguien preparado. En ese caso era David, en este caso puede ser otro pastor o un remanente, o puede ser usted mismo, ¿sí? Entonces el salmo termina diciendo que verán los justos y temerán y se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Sardis se mantuvo en esa maldad. Sardis se confió: tengo un gran templo, alma, repósate, mira una iglesia, tengo 5,000. Y eso muchas veces, ¿sabe lo que escuché decir a un pastor blasfemo? Es que esa iglesia solamente tiene 8 gatos. ¿Allá cuántos se reúnen? ¿Cuántos gatos? ¿Acaso porque tiene 2,000 gatos, según él le llama a la gente gatos, entonces es que no es iglesia? Entonces diría: pero es que Dios salvó solamente a Noé y a los 8 gatos, a esos 8 gatos. Lo mismo. Eso es una boca cortante. Lo que dice este salmo es blasfema, porque pierde hasta el temor para hablar de la propia iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque no teme, porque no ve que ya se desvió, pero persigue al espiritual para decir que como está poquito y pequeñito y no es el ungido ante todos, y no se viste con una gala para decir: este sí es el pastor, es el ungido. Mira, es que llegó el ungido, llegó el profeta, ¿cómo es que también se llama? El apóstol.
Apóstol, apóstol. Les fascina que le llamen apóstol. Profeta, profeta. Sí, les encanta. Pero se confía en su multitud de sus riquezas y se mantiene en la maldad. Luego usted puede decir en ese salmo, pero yo estoy como olivo verde en la casa, como esa ramita que a pesar de la sequedad y todo, con que le caiga tantica lluvia, una buena palabra por la mañana, una buena reflexión, mantiene vivo su espíritu. Que el Señor nos haya haciendo así. Dice, en la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de los santos. Hay veces que yo me levanto y yo, si a veces lloro, a veces acá de puro conmovido, no es porque quiera decir, sino porque es que me conmueve el Señor cómo ha tenido misericordia de mí, y solamente yo he visto su misericordia cada paso, cada cosa me ayuda, me sustenta. Pero es que si la persona tiene vida, hay esperanza. Si es remanente, el Señor lo va a apoyar y lo va a ayudar. El problema es que usted tiene que saber si está vivo o muerto para que se arrepienta. Porque es que los que están muertos no quieren reconocer que están muertos. Mire, les voy a decir. Cuando yo comencé a predicar el evangelio por primera vez, recibí la gracia. Yo no sabía cómo era esto. Solamente estaba lleno de amor por Jesús. Solamente lloraba nomás leyendo. Conmovido. Durante mucho tiempo ayunaba y leía y pasaban horas, días y días. No comía ni bebía, solamente leía la Biblia y me leía y yo lloraba, pero no yo lloraba, sino, pero porque yo nunca encontré, porque yo no sabía esto. Que comencé a orar, Señor, enséñame, yo no necesito títulos, yo no necesito nada de esa gloria, solamente quiero entenderte. Si yo pudiera entender lo que tú quieres, yo puedo hacer algo, pero es que si yo no entiendo, entonces me metí en esa iglesia que había varios ministerios, varios. Estuvimos en todos. Llegó con mi esposa, vamos a estar en 16 ministerios. El carcelario, el de salir a la ciclovía, el de cuidar a los niños, el de mujeres, el de hombres, el de parejas, el de diácono, el de arreglar las fiestas. De hecho, alcanzamos a contar ¿cuántos? 16, 15, no me acuerdo. Queríamos, por ese amor por el Señor, servirle en todo. Estábamos llenos del anhelo de poder servirle a que nos amó. Es que cuando uno ama, yo le he dicho, pues al día que tú sientas que yo no te amo, porque yo no hago aquí nada, el día que no haga nada es que dejé de amarte. Pero uno hacia aquí, hacia allá. Yo también diría, si mi esposa, oye, ¿por qué no me volviste a cocinar? Ay, sí, venga, dame trajes. Ya no me ama, ¿qué pasó contigo? No, pero digo que nosotros, ayer me hizo unas empanaditas. Me consintió. Bueno, vea ¿bien? No, es que en verdad todavía nos amamos. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando uno deja de amar, verdaderamente la otra persona lo lee. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Mira lo que dice el Salmo número 100. Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que reconocer? Él nos hizo. Él nos hizo. Si Él nos hizo, nos conoce. ¿Usted ha hecho alguna vez algo? Estábamos nosotros tratando de ayudar a un hermano de Juanita para levantar una fábrica y nosotros conociendo todo, sabíamos entregarle todo, pero no le funcionó, o no, para ellos no funcionó. Entonces se lo entregué a otra persona que sí sabe de eso y apreció mejor. Pero sabe que nosotros sabemos cómo se hacen las cosas, entonces él aprovechó, claro, yo lo conozco, usted, y aprovechó lo que otro desaprovechó, porque yo sé que se le echa el helado, yo sé cómo hace para esto, yo sé, porque nosotros lo hacemos, ¿sí? Hay personas que saben coser, hay personas que saben como médico, hay personas que saben como lo que sea, saben, entonces pueden hacerlo. Dios nos hizo a nosotros, sabe qué tenemos, sabe que estamos hechos, carne, hueso, espíritu, sabe que comemos, sabe que nos dio para alimentarnos, sabe si está vivo o muerto. ¿Cómo no va a saber Dios eso? Entonces, ¿será que el Señor no puede decirle a la iglesia, ay, yo sé que usted tiene nombre que vive, pero está muerto? Es solamente nombre. Mire David también pensaba que todavía era rey,
pero hacía tiempo se había dejado de ser rey. Saúl, ¿yo qué dije? David. No, David sí era el rey. Perdón, la equivocación humanamente. Que Saúl ya no era el rey. Que Saúl se sintió grande, todo el mundo, como era el más alto, el más bonito, el más lindo entre todos los hombres, dice que no había uno más lindo que él. Eso las mujeres, yo creo que le echaban la baba por ese rey, dueño de todas las mujeres de Israel. Y el pobre David por allá, un pastorcito que olía a puro rancho, pero que defendía las ovejitas y las cuidaba, y cuando venía el oso, el león, él los defendía y sacaba su arco y tenía esa tenacidad y sabía que Dios estaba con él, y él levantaba y peleaba contra ellos y cuidaba las ovejitas. Y David, el Señor dice: ay, este tiene un corazón como el mío, que cuida las ovejas que son del papá. No eran sus ovejas, eran ovejas del papá, pero él las cuidaba como si fueran propias. Dijo el Señor a Isaí: yo me he preparado uno, vaya, búsquelo. Y buscó el primero. ¿Este grande será, Señor? No, ese no, el otro no, el otro. ¿No quedan más? Sí, hay uno, pero es un pastorcito que está por allá, tráiganlo y úngemelo. Ese es el más despreciado, el que no pensaba que nadie, ¿sí? El Lucía, el Valentina, el Mirellita o Sandrita o Lilia, mire, por ejemplo, Alexandra, ay, la que no, Camila, la que no, ¿qué más? Lucita, la que, allá, Juanita, allá la menos, tráigala, la voy a ungir. ¿Quién resiste? Si Dios ve en usted que lo ama, que lo respeta, que santifica su nombre, aunque no tenga la gloria, los títulos, ni los estudios, ni sea la persona de renombre, si Dios dice: usted, ¿quién puede resistir? Le da sabiduría, lo capacita, lo forma, lo cuida, lo protege y lo envía. Que le toca padecer. Mire lo que le pasó a Pablo. Mire, Pablo es una de las personas que escribió muy bien acerca de la ley y el evangelio. Pablo fue uno de los primeros, digamos que de lo que yo aprendí cuando yo me congregaba en esta iglesia primera con la que yo recibí la gracia. Como yo quería predicar, no sabía predicar, entonces había dentro de los ministerios uno que se llamaba evangelismo explosivo. Allá le daban una cartilla y uno decía: usted solamente diga esto, aprenda estos versículos, tac, 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 y eran como unos 20 versículos que guiaban a la persona a recibir a Cristo. Reconozca que el hombre es un pecador, que la gracia, que ta. Entonces hacían unas preguntas que inducían a una respuesta. Pasamos como un año y sí predicábamos, yo con ese anhelo, pero yo me sentía vacío y decía: pues que tiene que ser más, tiene que haber más. Entonces, por ejemplo, yo comencé a predicar, voy a decir Romanos 3, así era, voy a decirle cómo predicamos. Romanos 3:23 era la primera, ¿sí? Romanos 3:23 decía: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era mi predicación. Mire, usted es un pecador, si es que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria. ¿Y luego qué? No, pues es que Romanos 6:23 está diciendo porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. No me sabía más, yo no leía más, solamente esos dos versículos. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mire, usted es un pecador, pero Dios le va a regalar la vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, pues entonces, Efesios capítulo 2, y yo me iba para Efesios capítulo 2, y entonces a la gente que le gusta como inducir, ¿no? a hacer una Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ay, pues usted no se salva por las buenas obras. Mire, si usted llegara a morir hoy, ¿usted se iría para el cielo? No, sí, yo me iría para el cielo. ¿Por qué no? Porque yo soy bueno. No, es que no es por obras. Sí, yo ya tenía preparado, era como un tamalito que uno ya tiene, ya sabe que tiene carne y pollo, y está envueltico. Pero de ahí, no probaba el chocolate, no probaba el queso, no podía ir a la mesa. Es solamente un poquito. Y con eso llevábamos a la gente. Entonces, ayer que estábamos comiendo tamal, Juliana: uy, no, esto tiene gordo, a mí no me gustan los gordos. O sea, que yo me lo como. ¿Qué? La mayoría sale hueso. No. Así lo mismo la palabra. Hay cosas que a la gente no le gusta. Usted le predica: ay, no, ay, es que el pecador no. Y hay otros que le dicen: bueno, pero todos somos pecadores. ¿Usted qué cree? Pues que nos llevó él. Nos decía, nos llevó él. No digo lo que decía porque no conocía. Pero usted no siente que usted de pronto es un pecador y que se puede ir para el infierno. Sí. Con todos estos versículos yo inducía para que la persona aceptara a Cristo.
Por lo menos hacíamos algo. Pero era que nosotros íbamos a la ciclovía, y en la ciclovía hacíamos que la gente hiciera una oración. Entonces les llevamos en una olla con un refresquito y venga, la gente corriendo, ¿no? Y nosotros allá en la mitad de la calle ya esperando que venga, le provoca tomarse un refresquito. Ay, esa gente estaba chudando la gota. Sí, claro, ay, gracias, muy amable. Mire, entonces sacaba uno del tratado con todos sus versículos preparados, su tamalito. Oiga, hermano, es que quiero predicar, quiero comentar una cosa. ¿Usted qué pensaría usted si se llegara a morir hoy? Y se queda con el vaso de agua ahí, ¿no? No, es que quiero decir una cosa. No, pues, ¿usted cree que se iría para el cielo? Pues yo creo que sí. Y comenzaba máximo nosotros predicábamos eso. Otros que decían, ¿usted quiere la paz para Colombia? Sí. Reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Haga una oración conmigo. Y la otra persona, pues como le dio el refresquito, pues le toca. Ay, vaya usted a un supermercado y que le den una muestrica gratis y que le digan, pero hay gente que no le gusta recibir, no, eso los evade. Hay otra gente que, perdón, ¿qué sabe? ¿Cómo está rico? Pero tiene que llenar esta encuesta. No importa, yo se la lleno, y con tal de probar. Claro, hasta que no todo el mundo es así. Yo solamente conozco 2 o 3 que le encantan las degustaciones, pero cuando se han comprometido, pues les toca. Bueno, está bien, haga la oración, ¿no? Yo siempre digo que Juanita se quede por allá, ella me lleva el bocadito, porque yo soy malo para escuchar toda la carreta. Ella se escucha toda la carreta y me lleva mi bocadito. Ay, mira, te conseguí este. Y yo, espérela por allá. Yo creo que era igual. ¿Sí? Escuchaban el tamalito, se comían el huesito y después haga la oración, está bien. Y luego ya se sale, bueno, me tomé el refresco y seguía, pero se les olvidaba. La última cosa que nosotros teníamos que hacer era que repitiera una oración que estaba en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces nosotros le decíamos, bueno, repita conmigo: yo, Señor, te doy gracias porque yo soy un pecador, tú moriste por mí y yo reconozco que tú eres el Señor. Y te pongo en mi vida y anota mi nombre en el libro de la vida en el cielo, ¿no? Y la persona repetía eso por recibir la degustación y se tomaba con esa sed, bueno, está bien, diga, ¿qué es lo que me toca decir? Que yo soy el Señor y que sí, Jesús es el Señor y yo creo en mi corazón y por favor anota mi nombre en el libro de la vida. Y cuando se iban a estar, se reían. ¿Me regala otro frasquito? ¿Me regala otra? Sí, claro, tómese. Entonces hasta 2 o 3 aprovechaban, aproveche. Se vendía todo el refresco. Mentira, no se vendía, era regalado. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso no sirve. Eso era inductivo. Yo entiendo el corazón, pero yo decía, tiene que haber más. Claro, Romanos 3:23, por ejemplo, había un poquito más, había que leerlo todo y entender el contexto. Y entonces entender que nosotros estábamos muertos. Dios, que nos conoce a nosotros, que está muerto, así también debemos entender. David entendía, Saúl ya quedó fuera, pero me toca respetarlo porque todavía está vivo. Pero cuando Dios le dijo al hombre que no comas del árbol de la ciencia del bien y mal para que no mueras, ciertamente morirás, quiere decir que el hombre está muerto. ¿Qué es lo que no predicábamos nosotros? ¿Qué es lo que yo mismo no sabía? Romanos capítulo 5, no lo había leído, solamente Romanos 3:23, porque era una cartilla, era un tamalito que solamente tenía un pedacito de carne y por dentro traía hueso, pero eso no se lo pasa. No sabíamos qué era eso. Pero cuando vi Romanos, ya cuando comencé a leer la Biblia completa, a entender el plan de Dios y la voluntad del Señor, orando, leyendo y pidiendo, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Entonces ya, por tanto, Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo así que el pecado entró en el mundo por un hombre? Y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿La muerte pasó a todos los hombres? Así que el espíritu murió desde el huerto del Edén. Lo que estamos enseñando hoy es que usted tiene que reconocer si está muerto o vivo. Primero, porque lo que el Señor le está diciendo, yo creo que tú tienes nombre que vives, pero estás muerto, se podría interpretar de 2 maneras. La persona que tiene carne y que piensa que está vivo, que es igual a un cristiano que todavía piensa que está vivo, resulta que ya murió. Pero resulta que el cristiano es que ya tuvo la oportunidad y volvió a morir. Tuvo una segunda muerte. Es decir, estando vivo, ya nació muerto por causa del pecado de Adán. Nosotros todos nacimos muertos. Jesús
Jesús dijo así, a ver, Jesús le dijo, Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, a ver, Mateo capítulo 23, aquí, Mateo capítulo 23, versículo, desde el, ¿cómo les habló duro el Señor, no? Desde, vamos a leer desde para atrás. Bueno, desde el 9. Vamos hoy solamente la primera parte de la vida, entonces vamos a hablar de la vida, Pero para hablar de la vida hay que hablar de la muerte. ¿Cómo encontró el Señor a la gente? Ya no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es nuestro maestro, el Cristo. Por eso digo que la iglesia no es del pastor, sino que nosotros somos siervos. Nosotros servimos al Señor que nos dio la vida, pero el dueño de la iglesia es Él. Por eso se llama la iglesia del Señor Jesús o del Señor Jesucristo, ¿sí? Es lo mismo. Al que dice, el que es el mayor entre vosotros sea vuestro siervo. La diferencia, ¿no? En cambio hay unos que creen que más bien que los demás sean siervos y el pastor sea el mayor. Pero el que quiera ser el mayor, hay que hacerse como si fuera un siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es la iglesia. La iglesia humilla, el Señor humilla al que se cree mucho, como lo está diciendo el Salmo número 52, como lo hizo con Saúl y como lo está haciendo con los que dicen que tienen nombre que vive pero están muertos. Y también dice, es más, le voy a borrar su nombre del libro de la vida. Eso es otra prédica. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué es lo que hacen los escribas, los fariseos? ¿Qué es lo que hace a veces el adoctrinamiento de la teología? Que la gente se hincha de teología, de conocimientos, y le cierra la entrada, porque como usted, ¿cómo va a saber eso? Pero si usted acaba apenas de llegar, lleva un año, yo llevo 20 años en el ministerio. Sí, pero engañado y muerto. Es que David ya estaba reinando, Saúl ya estaba reinando, y trajo a este pastorcito chiquitín que estaba trabajando en otros oficios, pero que era fiel, y lo puso y lo estableció. Hay de vosotros, 14, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócritas quiere decir que tiene nombre de que vive pero está muerto. ¿Ustedes no han visto las telenovelas, las películas? Que la gente le coge odio al personaje cuando ven a las personas que están interpretando un papel de villano, salen a la calle y casi los matan a piedra. Oiga, no, yo solamente estoy haciendo el papel, pero yo no soy así, yo soy diferente. Pero lo hace tan perfectamente que la gente le cree que es un villano. Pero ante el Señor, Él sabe si está vivo o está muerto. Él sabe si le puede decir hipócrita. En otras palabras, a la iglesia de Esmirna le está diciendo hipócrita. Usted tiene nombre de que vive, pero está muerto. Hay de vosotros, escribas y fariseos. 14. Hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Sabe lo que hace un falso pastor? Hace esas oraciones que endulzan el oído de los miembros de la iglesia. Y eso, pero yo recuerdo que una vez un pastor me dijo, yo le dije que había estado orando, ¿no? Me dijo, ¿pero usted oró para que lo escucharan ellos? Le dije, no, pues yo oré al Señor. ¿Yo para qué quiero que me escuchen? Mi oración es en secreto. Yo creo que si el Señor obra, pues me escucha a Él y orará en ellos. No, pero tiene que orar para que ellos escuchen. Yo pensé, ¿no será que entonces la oración la escuchan ellos y no el Señor? Desde ahí entendí que era mejor orar al Señor y no hacer lo que este pastor me dijo. Hay de vosotros y fariseos, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis tierra, mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que de vosotros. Prosélito era uno que judaizaban y le hacían la circuncisión y decían que guardara la ley. Al hacerlo guardar la ley que ellos pensaban, la que ellos confiaban, lo hacían 2 veces más hijo del infierno, porque no entendían el propósito de la ley. La ley tiene propósito, la ley tiene una razón por qué. La ley, ahorita lo vamos a ver, pero ellos se confiaron en la ley, pensaban que eran ricos, pensaban que todo lo tenían y no sabían que estaban muertos. Pero mire, los sepulcros, mire, vaya usted a un cementerio, está lleno de flores y de prados lindos, ¿cierto? Pero la gente camina sobre ellos y por debajo no es sino muerte. Pero parece que fuera lindo, está tan bien vestido, hasta la corbata le parece linda, el peinado, todo bien,
pero por dentro está muerto. Le dice así: hay de vosotros ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ay, sí. Usted dijo que le iba a dar plata y usted no le ha dado plata. Ustedes han visto esos vainas de enlace, ¿no? Que dicen, haga un pacto, y si no lo va a dar de un cheque, pero comprométase, y si usted no cumple, mire que usted se va para el infierno. Yo recibo las ofrendas de voto especial, pero eso es ante el Señor. Yo no estoy diciendo, oiga, la persona que hizo voto especial, ¿cuánto dijo que iba? Hay iglesias que hacían así, y hacían recibos, hasta les daban cosas para que llenaran comprometiéndose, y luego habían y cobraban, y si no, era el problema. Yo cómo voy a ir a contabilizar si la persona le cumple o no le cumple. Mire lo que dice el Salmo 24 que leímos la semana pasada: el que no hace votos y para engañar al Señor, que no engañe, sencillamente no lo haga, punto. Pero si hace un voto especial y dice voy a dar tanto, hágalo y cúmplale, porque no está diciéndome a mí como pastor, porque yo soy solamente un mediador. Hágalo ante el Señor y cúmplale a Él, no a mí. Pero insensato, ciego, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que lo santifica? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Yo qué hago? Aquí ante el altar, estamos ante el Señor, yo ofrendo, yo entrego lo que ustedes dan, Señor recibe por favor, y ya ustedes, es una relación, yo solamente soy un mediador. Juanita, yo les digo, pase un reporte a Juanita diciendo si es esto y lo otro, ella lo llena, nosotros lo colocamos, hasta el hermano que hace una oración, yo la entrego con su oración, porque solamente soy un mediador, pero oramos, yo siempre digo, Señor, por favor recibe y bendícelo, conforme a tu palabra, que han estimado tu nombre, que santifican tu nombre, que te recuerdan, también recuérdalos a ellos. Pero eso es una cosa la vida muerta y otra cosa la vida religiosa. Ellos hacían esto y Jesús le estaba diciendo, 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. El Señor está conectando, está diciendo, dejen su religión y conecten con el reino de los cielos. No lo hagan delante de los hombres, no sean hipócritas. Ustedes lo hacen para que la gente los vea. Hay iglesias donde nombran el nombre de cada persona. Yo no lo hago. ¿Por qué? No me parece. No me parece que pueda decir aquí, don Ferencejito dio, don Furancejo sí dio, don Ferencejo dio, don Perencejo dio, y los demás que no llevaban esa la ofrenda se sentirían incómodos. Pero es que dice que lo hagan en secreto. En lo secreto es que nadie tenga que hacerlo público. Usted haga su oración, yo lo hago secretamente igual como usted lo esté entregando, porque el Señor es el que ve, porque usted tiene que agradar no a los hombres sino al Señor. Eso es todo. Hágalo porque usted está feliz, que el Señor vea la felicidad suya, su felicidad, su gracia, que usted está feliz con lo que le dio, con la respuesta. Hay de vosotros, 23, hay de vosotros, escribas fariseos, hipócritas, porque desmayáis la mente en el eneldo y el comino y dejáis la más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay gente que dice, hay pastores que enseñan a robar también. Que no, que para qué diezma, que es que el diezmo es de la gente, que eso es para los pastores. Pero usted está robando a Dios, y eso lo vamos a ver en la prédica donde estábamos hablando de borrar su nombre del libro de la vida. Que eso no estoy hablando yo, la Biblia lo dice. Entonces, yo digo, si yo enseño a una persona que no diezme y no ofrende, o déjeme yo ofrendo que yo sí tengo y usted que tiene poquita no doy, yo le estaría robando su bendición. Porque es su derecho, que el Señor lo vea a usted, que lo proteja a usted. Pero no, como usted no tiene, entonces yo lo doy. No, yo no hago eso. Yo no lo hago. 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es que el animal era inmundo, el camello era inmundo, pero se tragaban el camello que era inmundo y el mosquito lo colaban. A lo grande es como si nada, y a lo pequeño, eso sí era terrible. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de
toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis sus monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ay de vosotros, dice, vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es que es dura, las palabras del Señor son fuertes, pero esa parte todo el mundo la pasa rápido. Les gusta tomar la carnecita, el huesito y el gordito. No me gusta eso de hipócrita y fariseo y que diezmáis y que yo no diezmo. No pase eso rápido. Es que es todo. El Señor nos conoce y sabe si estoy vivo o estoy muerto. ¿Por qué conocía que ellos que estaban bajo la ley estaban muertos? Porque pensaban que se confiaban en la ley, se confiaban en la apariencia. Que es que la ley dice que salva. Mire, yo por eso les decía que comencé leyendo, porque por cuanto sois, Romanos 3:23, este era el versículo que yo me memorizaba, ¿sí? Romanos 3:23, se portan, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué saco yo diciendo que está destituido de la gloria de Dios, que esto es un pecador, si no le digo cuál es el camino? Entonces era mejor haberme yo entendido un poquito más cuando eso había guiado pronto más personas. Claro, hasta que ahorita sí lo puedo hacer. Por eso el Señor me ha concedido el poder estar aquí al frente de ustedes y poderlos guiar en verdad, no aprendiéndome de memoria lo que otro dice, repitiendo como cotorra o tratando de copiar el sermón de otro pastor como si fuera un recalentado, un refrito, sino que el Señor me inspire porque me dio el lucero de la mañana. Si no me da el lucero, si no me guía, si no me orienta, si no me da la inspiración, pues yo no podría estar ante ustedes. Yo tendría que tener aquí hojas, pase hojas y lea hojas y lea hojas y lea hojas. No puedo hacer eso, porque entonces le pondría camisa de fuerza al Espíritu Santo. ¿Sabe qué ha hecho muchas iglesias? Encerraron la gloria del Señor, que es su nombre, en la iglesia, y no pueden salir de la iglesia a predicar. Hay gente que solamente es cristiano en la iglesia, pero cuando salen ya no son cristianos. Por eso el Señor dijo, ustedes se avergüenzan de mí afuera, yo también me voy a avergonzar de ustedes. Le dice a la iglesia de Esmirna. ¿Por qué les da vergüenza? Porque encerraron el nombre. Ya no sale la sangre, ya no sale decir Jesús, ya no sale el evangelio con libertad, que trae libertad para acercarse a nuestro Dios por medio de la sangre de Jesucristo, sino que saben de memoria tales cosas. Es más, cuando están leyendo ya no leen, sino que repiten de memoria lo que ya está escrito porque lo han repetido muchas veces. Hay que tener entendimiento completo. Capítulo 3 de Romanos, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Que a los fariseos le está diciendo que ustedes tienen que confesar que están muertos. No más, no sean hipócritas. La ley no salva, la ley no da vida. Por la ley no se dio el Espíritu Santo, están muertos. Mira Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierta su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no conocieron camino de paz, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quién era David? ¿Quién era Saúl? Esto. No conocieron la paz, sepulcro abierto de su garganta, trataban de matar constantemente, pero la ley enseñó a los de ese pueblo, a esa nación, que solamente ustedes recuerden que son unos pecadores que tienen que esperar, que el pecado quiere decir que está muerto, porque cuando el pecado entró al mundo, entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, y yo les estoy enviando la ley para ver si la ley es como que, ustedes han visto cuando las personas están en muerte, ¿no? Que están clínicamente casi muertos, que les ponen los, ¿cómo llaman? Desfibrilador. Y entonces cuando la persona está en coma, le mete el correntazo a ver si el corazón reacciona. El mensaje a la iglesia de Esmirna es como un desfibrilador. Usted tiene nombre de que está vivo pero está muerto, mire. Y la persona sigue, ay, apague eso que este pastor está cansoncísimo y hablando de la ley. No, es todo el tiempo que estamos muertos. No, pero es que ¿qué hacemos? Para decir que está muerto, primero tengo que decir cómo recibió la vida.
Y usted examine si ya recibió la vida. Si recibió la vida, cuídela. Pero si está muerto, arrepiéntase. Eso es todo. Pero la primera sección hoy, digamos que el título de la semana entrante puede ser casi igual, pero va a ser la muerte. Estamos hablando de cómo salió de la muerte a tener vida para saber si está vivo y ya murió, a ver cómo hace para recuperarse. Pero primero hay que entender cómo se muere por causa de una iglesia. Como Israel estaba dependiendo de la ley, mucha gente depende de un pastor y el pastor resulta que es un carnal y que ya murió, como Saúl estaba muerto, y resulta que la iglesia se puede perder. Y el Señor le está anunciando a la iglesia de Esmirna: usted está muerto, tiene nombre de que vive, pero está muerto. Mire Saúl, mire cuando Jesús fue a donde los fariseos, estaban muertos, sepulcro abierto era su garganta. Se veían hermosos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos y de toda inmundicia. ¿Qué hay dentro del corazón? Cuando terminamos la oración delante del Señor, yo siempre digo: Señor, sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de mi corazón, de nuestro corazón delante de ti. Tiene que coincidir lo que está en el corazón con lo que sale por mi boca. Lo que el Señor me dio el entendimiento, si me llena a mí, si me conmueve a mí, que pueda salir por mi boca, que use mi boca. Pero primero tiene que transformar mi corazón y mi mente, porque si no yo seré un falso profeta. Como muchos falsos profetas que se confían ahorita en su riqueza, en su teología, en la apariencia, y resulta que están muertos. Es mejor ponerse ese defibrilador. Escuche atentamente. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora sí podemos entender lo que yo predicaba, que era solamente un versículo, decía: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde está pues la jactancia? Yo estoy vivo, que usted no está vivo, que está muerto. ¿Dónde está la jactancia? Que es que yo hago buenas obras, que eso no sirve. Que yo guardo la ley, que eso quiere decir que está muerto. Guarde la sangre, permanezca en la gracia. Usted estaba muerto, le dio vida. Cuando le dio vida, lo llenó con su espíritu. Ahorita dice: ¿queda excluida por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Así se comienza pensando en tener vida. Porque cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, como dice capítulo 2, entonces la muerte pasó a todos los hombres. Pero una vez que nosotros entendemos que estamos muertos, que yo no sabía eso cuando comenzaba a predicar, yo tenía que enseñar era que la persona espiritualmente estaba muerta y que Jesús vino a darnos vida, para que pueda decirle al Señor: usted tiene nombre de que vive pero está muerto. Pues tengo que haber tenido la vida, ¿me entiende? No le está hablando Apocalipsis a una persona que está muerta sin haber recibido el evangelio. Le está hablando a una persona que estaba muerto pero por el evangelio volvió a vivir, pero que ahorita tiene nombre de que vive pero está muerto. ¿Sí? El libro de Apocalipsis es para los siervos. Yo tuve el tiempo de predicar, todo el tiempo que pude predicar, aprendí a predicar mucho, aprendí a predicar la ley, aprendí la diferencia entre la ley y el evangelio, aprendí la sangre, aprendí mucho. El Señor me ha enseñado mucho para guiar a una persona para que reciba la gracia, pero me ha enseñado ahorita a pastorear en este tiempo tan difícil. Pero eso es de Él, no es cosa que yo me gloríe, solamente que tengo un temperamento que a veces soy muy seco, pero es que tengo celo por las cosas del Señor. No me gusta que se burlen de Él, no me gusta que las cosas sean para Él como tan sutiles. Me gustaría que todo lo que Él se hace para Él sea bien, que sea bueno. Mire, entre nosotros podemos tener errores, problemas, pero con Él no podemos juzgar. A Él no le podemos permitir y quedarle mal. A Él usted no le puede hacer un voto especial y luego le incumple. Usted no puede. Mire cuál es el ministerio caído: la alabanza. Porque el diablo quiso ser semejante a Él, ser alabado. Entonces, ¿dónde se corrompe? ¿Dónde se duerme la gente? En la alabanza. Mire, iglesias que lo que tienen de centro es la alabanza. ¿A dónde se llevan la juventud? A la alabanza. ¿Por dónde se pierden ellos? Por la alabanza. Esa fue su grieta. ¿Cuál es la grieta de su espíritu? ¿Cuál es la grieta de su vida de fe?
Porque después que usted supo que estaba muerto, luego tuvo vida en Cristo, entonces por eso es que uno entiende, yo estaba muerto, paso a la vida, pues me bautizo para entrar en Él y tener vida en Él. Así está diciendo, capítulo 6. Porque, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida nueva que el Señor sabe que usted le dio nuevecita a estrenar. ¿Usted nunca le han dado para estrenar nada? No se ha estrenado nadita. Uno cuando está estrenando no quiere ni que lo toquen, ¿sí o no? Déjeme quieto eso y no me lo toca. Usted ni me coja eso porque eso... No manéalo, porque está nuevo, es mío. Bríllelo, no coja, no me coja esto, no me coja lo otro, eso es mío. Cuídelo, ¿sí? Es normal, porque nos estamos viendo una vida nueva. ¿Qué hace el Señor con nosotros? No me toque a Danilo, él es mío, él tiene una vida nueva, es mi chiquitín, es como la niña de mis ojos, no se meta con él. ¿Me entiende? No se meta con Lilia, no se meta con Lucita, no se meta con Juliana, no se meta con Daniela, no se meta con Joe, no se meta con Juanita, no se meta con Camila, con Alexandra, no se meta con Nubia, no se meta con Alexandra, no se meta con Lucía, con Aide, con Gustavo, con Alice, con Valentina, con Nadia. Es mi niño. Cuidado, tiene una vida nueva, es un chiquitín, cuídemelo. ¿Saben lo que hacen los pastores? Se señorean de él. Los cogen a coscorrones, los mandan como si fueran sus sirvientes, sus empleados, los hacen como sus siervos. En vez de ser servidores de ellos, los hacen sus propios siervos. Está muerto espiritualmente, vive solamente por la carne. ¿Qué le pasa a ellos? Pues que resulta que comienzan a sentirse los hombres que están pecando, porque los pastores los llevan a que usted es un pecador porque mire, está cometiendo el pecado, mire el pecado que está cometiendo. Entonces yo que le enseño a las personas que se bautizan, primer versículo que les debo, ¿cómo es? Yes. Comenzó a ser un buen discípulo. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya sé que lo pregunto, si no me responde no lo doy almuerzo. Digo empanada. Bueno, no sé, ají. Uy, un ají. No hay que lo haga llorar. Por fin voy a ver si apunto algo. No, yo no creo que lo haga llorar con ningún ají. Pero mire, escuche lo que le quiero decir. Ninguna pues. Uno debe decirle a ese pastor que lo está acusando, el que está vivo, debe enseñarle a ese carnal que piensa que porque yo me voy de acá o lo que sea, decirle, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, ¿cómo le quedó? Ninguna condenación hay, porque yo estoy en Cristo Jesús, porque no yo vivo para la carne, sino para el Espíritu. ¿Cómo le quedó? Me liberó de la ley de la condenación. Entiéndame, pastor, si usted todavía está bajo la ley, lo siento, vaya y reúnase con los hipócritas que el Señor dijo sepulcros blanqueados. Vaya a su Sanedrín y reúnase con ellos y obsérvelos a ver si cumplen la ley o no cumplen la ley. No estoy diciendo que puede, que ahorita pueda, como estoy bajo la gracia, haga todo. Lo que pasa es que me liberó, me hizo libre de la ley para que yo no tenga impedimento para presentarme al Señor como una persona libre que tiene acceso al Señor. Pero hay gente que llega a la iglesia, al culto, y no se pueden acercar porque tiene miedo, porque cometió el pecado y el pastor me está mirando y ay, sabe que mi vida, usted qué está haciendo ahí. Pablo dijo, mire, si tal persona está haciendo eso, entrégueselo a Satanás para que le quite la carne, quite ese problema de encima. Y ya, tan frío, ¿no? Quíteselo, écheselo a Satanás, que le quite la carne, para que no destruya la iglesia, a ver si de pronto su alma se salva. Parece el evangelio como frío, pero es la verdad. Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, les dice así. Entonces, para que le saque la lengua completa, digámoslo así. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, de causa del pecado, condenó al pecado a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí o no? Usted está pensando en la carne y usted pensando en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué le pasó a la iglesia de Esmirna? De Sardis. ¿Qué le pasó a la iglesia de Sardis? Se dejó conquistar, comenzó a ir para la carne y no para el Espíritu. Porque si el pastor es carnal, comienza
a ganar la carne. Si el pastor es espiritual, oremos, hagamos la oración, leamos la Biblia, llevemos el culto. Ay, no, todo es muy cansón. Al que es de la carne, pues todo lo que es del espíritu es muy pesado porque está muerto espiritualmente. Cuando está muerto no quiere leer, no quiere orar, no quiere ir al culto, no quiere ofrendar, todo le parece cansón. Hablar de la sangre, ay no, qué pereza otra vez la sangre. Pero es que la sangre de Jesús es la vida. El Espíritu Santo es el que le da vida a esas palabras. Terminemos la predicación hoy. Para entender qué es la vida. ¿Por qué se escribió la vida? ¿Cómo es que usted sabe que tiene nombre de que vive? ¿Cómo es que sabe? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O se bautizó? ¿En qué? ¿En el nombre de Danilo? ¿En el nombre de Pablo? ¿En el nombre de quién? Vayan por todo el mundo y prediquen, ¿no? Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús. Cuando una persona entiende que está muerto, que en Adán está muerto, pero que en Cristo tiene la vida, entonces las personas que no entran como ladrón por donde se meten, que tienen la apariencia de que son, y resulta que no nos predican el evangelio, sino que van y los bautizan, y solamente diga que esto es una obediencia, un paso de obediencia, ya. Yo tuve que bautizarme después que me bautizaron una vez, porque yo creí después, yo me bauticé con un corazón, ¿sí? O sea, para ser discípulo de Jesús, yo lo sé. Pero yo no entendía que yo estaba pasando de muerte a vida. Yo no era consciente que yo estaba en Adán y que necesitaba estar en Cristo. Pero cuando tuve revelación por el Espíritu Santo que yo ya estoy en Cristo, yo quise bautizarme para estar en Cristo, en Él, en el que tiene vida. Jesús es el que resucitó de los muertos. Bautizamos en el nombre de Jesús para que tenga vida en Jesús. Tiene nombre de que vive. Usted es de Jesús, usted es discípulo de Jesús, pero usted no parece, está muerto. Usted dice que es de Jesús, es discípulo de Jesús o se avergüenza de su nombre. ¿Entiende lo que le pasó a esta iglesia? Esmirna es una iglesia muerta. Sardis, perdón. Tengo Esmirna todavía metida aquí. Sardis, Sardina. Pues, bueno, Sardis. Sardis es una iglesia muerta. Muy poquiticos quedaban allí vivos y el Señor está cuidando de ellos. Sardis es la iglesia que no entendió que es la vida y la muerte, que no apreció la vida, que no entendió que después del bautismo usted está viendo una vida nueva, la descuidó y la dejó como dejar cualquier cosa por ahí tirada y descuidó la salvación tan grande. Y después quieren volver a bautizarse, quieren después de otra vez arrepentirse, crucificándonos para así al Señor de la gracia y exponiéndolo a vituperio. No puede hacer eso. Mire lo que dice Hebreos. Yo siempre le digo a los que ya vayan a ser grandes, lea Hebreos, pero si en verdad usted no había recibido el evangelio, como yo tampoco lo había entendido bien, yo me bauticé una vez en una iglesia cuando nací, sí, pero como yo no entendía y yo verdaderamente quería solamente confirmar mi bautismo ante el Señor como lo dice la Biblia, yo me bauticé. Otra vez no, creo fue la primera vez que me bauticé. El otro que fue como el bautismo que tuve antes, como cualquier bautismo que uno decía es un paso de obediencia a Dios. Ay. Terminemos para que usted entienda. Juan capítulo 20 versículo 30. Con esto vamos a terminar la palabra para hoy porque hay mucho que hablar. Yo le dije a mi esposa esta mañana, esta prédica va a tocar por lo menos 5 prédicas. Primero, que tengan vida, que aprecien la vida para que si está muriendo, más bien diga, ay Señor, perdóname. Que el Señor les conceda arrepentimiento, que miren dónde están. Si está en una iglesia muerta, huya, salga de ahí, sea el remanente que por su espíritu vive. No piense que usted, pero me voy de la iglesia. ¿Quién dijo que usted se va a la iglesia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Bueno, yo la semana entrante voy a predicar entonces. Que huya de la iglesia que está muerta, ¿sí? No pasa nada. Y lo van a acusar. ¿Por qué se va de la iglesia? Yo no me voy de la iglesia. No, voy a tener vida. Yo tengo vida nueva, yo no voy a dejar morir mi espíritu, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida, la ley que es la fe, la ley de la fe, del espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que siempre me da tanto miedo. Porque Cristo murió para quitar de nosotros ese miedo que nos imponía el diablo, porque pues estábamos sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Pero Cristo resucitó y nosotros nos bautizamos para estar en Él, para vivir en Él, para tener vida y para que no tenga miedo. Jesús vive, Jesús vuelve, tiene que resistir y no tenga miedo. Amén. Terminamos con esto. Capítulo 20 de Juan, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En este libro solamente están escritas algunas, no están escritas todas las señales que Jesús hizo delante de los discípulos. Pero las que están, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en Bucaramanga, tengan vida en Estados Unidos, tengan vida en Bogotá. ¿Dónde está usted? En Bogotá. No, ¿dónde está? En Jesús. Para que tenga vida en Jesús. Se bautizó para estar en Jesús. Tenga nombre de que vive y viva. Porque la semana entrante voy a enseñar cómo se lleva la vida, verdaderamente cómo se debe llevar la vida, pero primero tenga la vida. Esté seguro que usted aceptó esa sangre preciosa de Jesucristo por el perdón de los pecados. Porque si no, entonces no va a poder lavar sus vestiduras y mantenerlas limpias. Como dice a esta iglesia de Sardis. Por fin, estaba yo todo el tiempo, te tiras mierda. Como ya hemos dado tanto, entonces ahorita se me metió la Sardis en la cabeza. Bueno, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, como Dios le reveló a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado, bienvenido a mi iglesia. Tiene que tener revelación del Padre. Para eso fue escrito en la Biblia, para que usted tenga como revelación de Dios y sea un bienaventurado, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Vaya, bautíceme este hombre, bautíceme esta mujer, que él ya viva en Cristo. Viva en Cristo y muera en Cristo y esté vivo en Cristo. Pero qué tal que tenga nombre de que es cristiano y resulta que está muerto, ni siquiera lo bautizaron bien, ni siquiera cree todavía en la sangre, todavía está dependiendo de las buenas obras. Yo diría que está muerto. Primero, tengamos la vida. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de vivir, de conocer a Jesús, que estábamos muertos y ni siquiera nosotros sabemos predicar el evangelio de gloria, pero ahora nos has dado entendimiento y hemos crecido espiritualmente, y en este último tiempo que estamos viviendo, ayuda a la iglesia que posiblemente está siendo engañada y seducida por ese espíritu de Jezabel. No permitas que muera ninguno de los hermanos, antes todo lo contrario, que también pueda recibir el poder y la gloria de gobernar contigo. Ayúdanos, por favor, que aunque nosotros sabemos que hay muchas iglesias que están muertas, que tienen nombre de que viven, pero ya han caído en tentación y han sido arrastrados por la corriente de este mundo, ayúdalos a discernir a cada uno dónde está su espíritu, si está vivo o está muerto. Ayúdalo, por favor, que primero que todo recapacite y no caiga de la gracia como le pasó a la iglesia de Éfeso, que recuerde de dónde ha caído. Si cayó de la gracia, ayúdalo a recuperar ese primer amor. Ayúdalo para que no tenga miedo aunque Satanás lo encierre. Ayúdalos, por favor, para que su nombre verdaderamente esté escrito en el libro de la vida como algo que verdaderamente tú has hecho por nosotros, por la fe que nos has dado. No dejes que nosotros seamos seducidos por esos falsos profetas, como le pasó a la iglesia de Tiatira. Bendice, por favor, la vida de cada uno de los hermanos que recibe esta palabra, para que pueda recibir la gracia tuya, para que pueda tener la esperanza, pero también pueda arrepentirse, que recuerde también las primeras obras y las guarde hasta el fin, que son tus obras, que nosotros ahorita recordamos, Señor, que tú eres el que tiene las 7 estrellas delante tuyo, pero también los 7 espíritus. Ayúdanos a entender esto de las 7 estrellas y los 7 espíritus, para que podamos mostrar que verdaderamente estamos vivos en la próxima enseñanza tuya, Señor. Concédeme, por favor, sabiduría de tu palabra, conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para hablar a tu iglesia que todavía vive, para que no manche sus vestiduras, para que puedan andar en vestiduras blancas, Señor, para que no borre su nombre del libro de la vida. Ayúdame, por favor, y ayuda a los hermanos para permanecer fieles y firmes hasta el fin. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía, la dirección, la compañía con los dones espirituales del Espíritu Santo, sea con todos los hermanos que tienen nombre de que viven y están vivos. Amén.